Excelente. Esta mañana los adolescentes es allá, usted se queda acá. Esta mañana tenemos un mensaje titulado ¿Cuándo la respuesta es no? ¿A cuántos les gusta el no? Quiero ver sus manos. A nadie le gusta el no. A nadie, definitivamente que a nadie le gusta el no, pero hay muchos nos en la vida. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y entendemos perfectamente bien, por ejemplo, cuando llegamos a la etapa de ser padres de familia y nos toca decirle que no al niño. Y ese no suele ser normalmente en sus beneficios. ¿Cierto o falso? No agarres la llave y la metas en el tomacorrientes. Un no rotundo. No metas el dedo en el abanico que está girando y dando vueltas, y menos si es de metal. Hay muchos nos que son para guardarnos, para prevenirnos de los peligros, para cuidarnos. Y pues nosotros como padres, a los que somos padres, nos toca decir muchos nos. Es más, en ocasiones, cuando cedemos a la presión, al deseo, a la manipulación de los hijos o de algunas otras personas que de alguna manera u otra están bajo nuestra autoridad, y sabemos que no debería hacerse, que no es la respuesta correcta, pero cedemos por presión, por querer quedar bien, por congraciarnos con ellos, para que no nos vean que somos los malos de la película. Entonces cedemos y decimos que sí, y después nos terminamos arrepintiendo y viendo trágicas y terribles consecuencias. Y al final concluimos, hombre, me hubiera ganado el título de el malo de la película, pero hubiéramos evitado este tremendo desastre. El tema es que a pesar de que entendemos la importancia, lo correcto que es el no en muchas situaciones, cuando a nosotros nos dicen que no, es otra historia. Cuando el papel se invierte y estamos bajo algún tipo de autoridad, sea laboral, sea cualquier tipo de autoridad, incluyendo a Dios en la ecuación, y a nosotros se nos dice que no frente a algo específico, entonces a nosotros no nos gusta. Entendemos perfectamente bien cuando hay que decirle que no a otras personas, pero nos cuesta incluso entender cuando se nos dice que no a nosotros mismos. Y a veces podemos justificar y decir, hombre, yo tengo criterio, ya yo soy maduro, yo soy inteligente, yo sé que por aquí es, pero ¿por qué me dicen que no? Si esta es la respuesta correcta. Pero independientemente de eso, el no termina siendo siempre desagradable, suele ser desagradable para nosotros, pero a donde me quiero enfocar en esta mañana, en esta prédica de hoy, es cuando Dios nos dice que no a oraciones específicas y puntuales. En muchas ocasiones nosotros rogamos al Señor por algo que necesitamos y en ocasiones con urgencia, que cambie de manera drástica, que cambie de manera inmediata, una situación que pudiera estarnos afligiendo, causando un terrible dolor, nos roba la calma, nos roba la paz, nos roba el sueño, y escuchamos casi que audiblemente un no. Y el no lo escuchamos porque vemos que todas las puertas se cierran, que todos tus intentos en ir en esa dirección, en pos de esa meta, en pos de ese deseo,
en pos de ese anhelo que tanto deseas, se cierran, simplemente se cierran y casi como que te la tiran en la cara. Entonces suele ser angustioso, triste, doloroso, decepcionante. Y aquí voy a entrar en un tema que no es el centro de esto, pero hay algo que se llama deconstrucción. ¿Cuántos han escuchado esa palabrita? ¿Cuántos saben lo que es la deconstrucción? Quiero ver su mano. Solamente una, pero dos, tres, sí, ok, deconstrucción, sí hay un buen par de gente. La deconstrucción, de hecho, me han invitado a hablar en un grupo al cual pertenecía, entonces se lo cuento aquí entre nosotros, un grupo de jóvenes en otra iglesia que fue bastante grande, que creció, y ahora esta generación está haciendo como una especie de reencuentro, pero resulta que hay muchas personas que simplemente se han apartado, que no quieren saber de Dios, que no quieren saber de la iglesia, no quieren ningún tipo, pero por alguna u otra razón han mantenido ciertas amistades de ese grupo, de esa generación a la que estábamos. Éramos cientos, llegamos a ser 400 jóvenes. Y era un grupo bastante grande, bastante chévere, divertido, en una iglesia grande también. Y en lo que me ha tocado a mí estudiar este tema de la deconstrucción, la deconstrucción suele ser precisamente por no entender este punto que vamos a tocar esta mañana. Hay cosas que simplemente situaciones que nos superaron, situaciones que el dolor era tan fuerte que la gente termina decepcionándose de Dios y comienza un proceso de deconstrucción en la que todo lo que aprendieron en la iglesia, en la palabra de Dios, en cualquier tipo de reunión cristiana, lo comienzan a descartar y a desaprender y a desechar, y se sienten traicionados, se sienten engañados, se sienten que de alguna forma u otra se aprovecharon de ellos, y más si se topan con algún líder, alguien que fue líder, alguien que veían como cuando uno mira a alguien y admira mucho y quiere ser como esa persona y come y bebe de lo que esa persona les da espiritualmente hablando, y esa persona termina traicionando su confianza, termina cometiendo errores graves o en un rollo de inmoralidad de algún tipo. Y entonces la decepción, si ya venía trabajándose en sus mentes, esto por supuesto que ahonda y profundiza de una manera muy fuerte este proceso de deconstrucción. Entonces las personas dicen, ¿para qué si esto no sirve? Todo es una farsa, me engañaron, me hicieron creer aquí, me hicieron creer allá, y desechan cualquier experiencia positiva que tuvieron y retienen cualquier situación negativa que los llevó por ese camino. Entonces, hay heridas profundas que hay que, por supuesto, que sanarse, pero no hay heridas que se sanen si no se tratan. Y las heridas muchas veces hay que tratarlas. No es que toda herida se cura sola. Hay heridas que no se curan solas, hay heridas que necesitan puntos, necesitas desinfectarlas, necesitas antibióticos, hablando físicamente y hablando también metafóricamente. Hay heridas en el alma que deben ser tratadas, que deben ser limpiadas para eso, y esto es un camino en el que Dios está consciente de lo que hay que hacer. Nosotros lo hemos dicho en los estudios de los miércoles, hemos hablado de estadísticas y de números, y resulta ser que uno de los grandes números que tenemos, de las grandes estadísticas más importantes, es que más del 90% de los ateos, más del 90% de los ateos son ateos porque se decepcionaron de Dios. No porque realmente no quieran creer en Dios, sino porque el Dios en quien ellos creían los defraudó, los decepcionó en algún punto, tenían una expectativa específica de Dios y Dios simplemente no llenó esa expectativa. Corazones rotos, abandono, separación, abusos de algún tipo, y no supieron manejar
su situación ni darle una explicación justa y correcta al respecto, y sencillamente se voltearon y dieron la vuelta y dijeron, pero qué Dios tan horrible, ¿cómo pudo haber permitido que esto ocurriera en mi vida? Entonces, todo comienza cuando hay un no por parte de Dios. Pasamos años tocando una puerta laboral, algo, no estamos hablando, y escúchenme bien, claramente, no estamos hablando de un deseo pecaminoso en nosotros, de algo producto de la envidia, del odio, de querer aparentar, de querer ostentar. No, hay veces que estamos hablando de necesidades reales, genuinas, correctas, y que uno toca la puerta. Hay gente que me partió el alma, un amigo mío, saber que me entero, años de no saber de él y me entero que tiene tiempo sin trabajo. Y cosas de ese tipo, puertas laborales, puertas que se cierran, gente que anhela regresar a sus países y no pueden por X o Y razón, están separados de sus seres queridos, están separados de sus hijos, divorcios, enfermedades, diagnósticos, una mala noticia que cambia el rumbo de tu vida, un accidente y una tragedia que en un segundo lo cambió todo. Iba todo bien, iba todo en marcha y sencillamente un accidente, una pérdida de un miembro del cuerpo, una pérdida de un familiar, de un ser querido, y todo cambia. Y a veces en estos procesos, cuando estamos viendo el dolor y la angustia, y de repente uno ve que hay esperanza en esta situación, y uno clama a Dios y le pide a Dios y ruega a Dios, Señor, sana, Señor, resuelve, Señor, la economía, Señor, responde, Señor, una pareja. Hay gente que está soltera y necesitan urgentemente, se sienten solos y dice, pero ¿qué? ¿Yo no puedo desear casarme? ¿Que acaso no puedo yo tener a una pareja? ¿Qué tiene de malo? No tiene absolutamente nada de malo, el deseo es correcto, es genuino, pero pasa el tiempo, pasan los años, esa persona ha tocado las puertas del cielo, vez tras vez, y la puerta está cerrada. Y es como si hubiera un gran no detrás de eso. Y surgen las preguntas, surgen los sentimientos de abandono, surgen pensamientos que les aseguro que todos los que estamos en Cristo lo hemos tenido en alguna ocasión de nuestras vidas y más de una vez, que Dios no nos escucha, que el Señor nos dio la espalda y tenemos que lidiar con eso. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Cómo seguimos cuando nos sentimos abandonados e incluso traicionados por Dios? Cuando la respuesta es no. Vamos a ver un no que Dios le dijo al apóstol San Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 9. Dice así, la palabra del Señor está en pantalla si lo quieren leer conmigo, si no pueden usar sus Biblias o sus celulares si tienen ahí también la palabra de Dios. Pero yo lo estoy leyendo, si no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Pablo está orando y dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. Yo quiero que diga, repita conmigo esa palabra, atormentarme. Atormentarme. Hay situaciones que te atormentan continuamente, repetidamente, porque uno puede manejar una situación difícil en un momento dado, sobre todo los adultos que pues ya hemos corrido, podemos manejar unas que otras situaciones difíciles, pero cuando son prolongadas, cuando se repiten, cuando te roban la paz, cuando te roban el sueño, es difícil. Y esto era lo que estaba pasando Pablo. Hasta ahora solamente se puede especular, y usted podrá escuchar muchos predicadores especular al respecto, pero nadie sabe a ciencia cierta a qué se refería Pablo con este
aguijón, como lo dicen algunas versiones, o espina en mi carne. Parecer algo físico, pero encima le añade un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Al menos esta situación que Pablo describe tenía propósito. Al menos le encontró un propósito y estaba claro con el propósito de este tormento, de esta espina en la carne. Y estaba claro. Pero muchas veces nosotros nos enfrentamos con cosas que nos atormentan y no tienen ninguna explicación, no tiene ningún sentido y pareciera que solamente está destinado a nuestra ruina en vez de nuestra edificación. Entonces, miren aquí, dice en el versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y uno muchas veces dice, bueno, Dios oye a fulano, Dios oye al pastor, Dios oye al líder tal, Dios oye a este y a mí no me oye. Eso no es cierto. No hay acepción de personas a los ojos de Dios. Todos tenemos acceso directo al Señor. Ese acceso directo lo trajo Cristo una vez que murió en la cruz del Calvario y nos conectó con Dios porque su sangre nos limpió de todo pecado y nos ha hecho aceptables a los ojos de Dios. Esto lo logró Cristo. Así que no es que Dios tiene favoritos, no es que Dios prefiere a unos, no es que Dios oye a unos y a otros no. Inclusive el mismo Pablo reconoce que Dios le dijo que no en esta ocasión. Dice, en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Fíjense lo que Dios está diciendo. Mira, quiero que estés claro con esto. La respuesta es no. Esto es lo que Dios le está diciendo a Pablo. La respuesta es no. Y que te quede claro, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Tú no necesitas más que mi gracia. Y entiende también que hay un propósito con ese mensajero de Satanás que te abofetea. Hay un propósito con esa espina en la carne. En tu caso en particular, es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, Dios está siendo honrado y glorificado a través de ese dolor que estás atravesando. Esa es la respuesta que Dios le da. Pero lo cierto es que la respuesta es no. Así que Pablo tuvo que entender perfectamente bien a lo que él se estaba enfrentando y que tenía que vivir con eso. Dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones. A algunos les suena muy familiar esa palabra, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ciertamente el Señor, cuando a través de una situación compleja, dolorosa, difícil, traumática en muchos casos, actúa y opera en nuestras vidas, en el momento, en el tiempo, en la temporada en la que dura esa tragedia, pues es muy duro, es muy difícil. Pero nunca pierdas de vista, hay algo que Dios está haciendo con eso. No se trata de una situación que se le salió de control a Dios. Es una situación que está controlada. Está bajo su supervisión, está bajo su dirección y todos los factores alrededor, Dios los tiene en la mira. Dios reconoce tu dolor, Dios reconoce tus lágrimas, reconoce cuando eres incomprendido y está a tu lado. Pero
muchas veces la respuesta sigue siendo no, porque Él tiene un propósito más grande. Está lo que llamamos the big picture, el cuadro completo. Dios tiene el cuadro completo de tu vida. El libro entero de todos los acontecimientos de tu vida está en las manos de Él. Tú estás solamente en el tiempo presente, pero las páginas las tiene Dios todas, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de tu vida. Y Él sabe perfectamente bien qué necesitamos. Nosotros podemos ver que hay veces en las que un corazón roto, un corazón que ha sido despedazado en mil pedazos a través de traiciones, a través de situaciones tan complejas, divorcios traumáticos, porque hay divorcios y hay divorcios que son toda una tragedia, hay gente que nunca lo supera, hay gente que pasa la vida entera odiando a aquel cónyuge, sea mujer, sea hombre, dependiendo de las heridas que hay detrás de eso, cuando hay hijos de por medio, cuando uno deja en la ruina a la otra persona con saña y con toda la intención y la maldad detrás, y la persona no tiene más remedio que simplemente resignarse a perder. Como decía la canción de ABBA, The winner takes it all, el ganador se lo lleva todo. Y cuando eres la víctima, cuando estás en medio de eso y tienes que vivir con eso, y clamas a Dios, pides que te haga justicia, pides que te levantes y simplemente te encuentras humillado, surgen las grandes preguntas. Pero lo que no vemos es que un corazón roto, después de un tiempo, cuando te dejas procesar por Dios, es un corazón que después es un corazón humilde. Es un corazón sensible al dolor de los demás. Es un corazón abierto y dispuesto a hacer la voluntad de Dios y a pagar el precio. Es un corazón compasivo y es alguien que una vez que ha sanado, tiene la capacidad y el poder de sanar a otras personas. Porque solamente alguien que ha pasado un dolor muy fuerte puede entender y consolar a alguien que está teniendo una herida y una experiencia traumática en ese momento. Porque no me diga a mí que alguien que nació en una cuna de oro y que nunca ha sabido lo que es el hambre o que no tiene la menor idea de lo que es pasar necesidad, puede darle consejos y puede consolar a alguien que ni siquiera sabe qué va a comer al día siguiente. A alguien que perdió su empleo, alguien que perdió su casa, alguien que perdió su familia, alguien que fue traicionado. Solo una persona que pasó por eso le puede enseñar el camino y decir, por aquí se sana. Solo alguien que conoce el dolor de cerca puede consolar a otra persona y le puede mostrar cómo se supera eso. Alguien que fue traicionado va a entender perfectamente bien la traición de otra persona. Y le puede decir y le puede mirar en la cara y en los ojos y decirle, yo sé cómo se siente eso, pero también sé cómo se sana. Te puedo mostrar a alguien que es experto sanando heridas. Te puedo mostrar a alguien que es el que mejor cura a las personas. Y alguien que tiene un propósito con este dolor. Un corazón roto llega a ser un corazón entregado totalmente a Dios, cosas que no hubieran pasado en otras circunstancias. Yo recuerdo, y este testimonio, esta anécdota, la he contado en otras veces, pero viene mucho al caso, y a mí me llegó mucho una predicadora muy influyente en su país, en Puerto Rico. Ella andaba siempre en, ¿cómo se le llama? Caminadora, era algo paralítica,
podía dar algunos pasos, pero realmente no podía caminar bien. Y toda la vida había sido paralítica. Bueno, es lo que recuerdo. Y hasta ella, sorprendentemente, era de esas personas a las que Dios le había dado un don de sanidad. Y recuerdo, y de hecho me tocó ver milagros, o sea, la persona oraba por enfermos y se sanaban, gente se sanaba, una cosa espectacular. Por supuesto que lo hacía en el nombre de Cristo. Y era real ese don que ella tenía y la gente se sanaba. Yo presencié algunas de estas situaciones, pero en una de las predicaciones que ella decía, me llamó tanto la atención y siempre se me quedó grabado. Ella comenta que a ella le preguntaban mucho, ok, reconocemos, porque es evidente, que Dios te usa sanando a la gente y no te puedes sanar a ti misma. Es que no puedes orar por ti misma y caminar, y sencillamente caminar. Y ella me dice, sí, perfecto. Ella nos contaba que ella les contestaba a esta persona. Dice, sí, correcto, yo también me hice esa pregunta. Y yo de hecho le pregunté al Señor, ¿por qué yo no podía caminar? Y la respuesta del Señor fue sencilla y me dijo, porque si tú caminas, te pierdes. Es simple. Así que el que yo esté con esta andadera me permite a mí permanecer en Cristo y me permite depender de Él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por supuesto que la respuesta es no. Y detrás de ese no hay un propósito. ¿De qué te sirve caminar si tu alma va a perderse? Ella conocía su vida, ella conocía sus debilidades, conocía todo, y Dios por supuesto que también. Y entendió perfectamente, y ella decía, en efecto, viendo por dónde iba, viendo las decisiones que yo tomaba, esto era lo que tenía que pasar para que yo no me perdiera. Y sirvo al Señor con todas mis energías y con todas mis fuerzas, y lo haré contenta. Y así podemos nombrar X cantidad de circunstancias en las que podemos decir, hay propósito detrás de esto. Pero permítanme avanzar un poquito más. Nosotros, como cristianos, como creyentes, tenemos expectativas. Todos tenemos algunas expectativas, desde los que comienzan a dar sus primeros pasos en el camino del Señor hasta los que tienen décadas caminando con el Señor. Todos tenemos expectativas, todos tenemos una idea de cómo Dios va a actuar frente a X o Y circunstancias. Todos nosotros necesitamos, de alguna manera u otra, saber qué va a pasar, porque o sea, nos gusta tener el control de las cosas, porque cuando perdemos el control de las circunstancias nos sentimos como que, ¿y ahora qué? Estamos a la deriva. Y Dios le encanta, una de las cosas que a Dios le encanta es quitarnos el control. Es enseñarnos que nosotros en realidad no tenemos control de absolutamente nada. Nada. Si acaso son pequeñas las cosas que podemos controlar. ¿Qué camisa me voy a poner? ¿Qué ropa voy a usar? Y a veces hasta ni eso, porque de repente cuando amaneces te encuentras con que hay una gotera que no existía y te dañó la ropa que te vas a poner el día siguiente. O sea, prácticamente todo está fuera de nuestro control. Vivimos nuestro día a día organizando y planificando, pero todo está realmente fuera de nuestro control, no importa qué tan bueno seas organizando. Entonces, en estas expectativas que nosotros tenemos, cuando oramos a Dios, nosotros pues podemos encontrarnos cualquier cantidad de prédicas, cualquier cantidad de mensajes, y más si vamos a YouTube, y más si vamos a algo específico, porque yo quiero oír un mensaje de esperanza, quiero oír un mensaje que me va a decir que las cosas van a salir como yo quiero, y nosotros pues sencillamente acomodamos textos bíblicos a nuestro favor. Y hay uno que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y es cierto, tú puedes clamar a Dios y Dios te responderá.
Y puedes tener la garantía de que tú puedes acercarte con confianza al Señor. Él te va a escuchar y Él te va a responder. Y podemos escuchar infinitas prédicas, infinitos mensajes orientados a enseñarnos que Dios te va a escuchar y Dios te va a responder. Y es cierto, no es falso, es cierto. Pero eso genera una expectativa en nosotros y a veces genera la expectativa de que Dios nos va a responder de la manera en que queremos que nos responda, en el tiempo en que queremos que nos responda, con los detalles que queremos que Dios haga. Y no siempre funciona así. Y no siempre hay una respuesta al respecto. Y yo puedo citar muchos textos bíblicos en las que verdaderamente Dios escucha nuestras oraciones y nos responde. El mismo Cristo les dijo a sus apóstoles, pidan lo que quieran y el Padre les dará, si se mantienen en mi amor, etcétera, etcétera. Podemos citar cualquier cantidad de textos. Pero también, y es la otra cara de la moneda, hay estos textos. Textos en los que Dios dice que no. Y también está en la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 39. El mismo Cristo oró al Padre y le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Jesús estaba bajo un momento de estrés en donde sabía perfectamente bien que iba a ser torturado, que le iban a arrancar la piel, latigazos, que iba a sangrar, que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo iban a humillar, que lo iban a desnudar y que lo iban a clavar en una cruz. Toda la agonía que le esperaba la tenía clarita. Y el estrés que estaba enfrentando en ese momento era tal que la Biblia refleja que su sudor eran como gotas de sangre. Y en ese clamor, en medio de esa circunstancia, en medio de esa agonía, que un ángel tuvo que venir para fortalecerle, según el texto bíblico, Jesús clama, mira, si es posible, si hubiera alguna otra forma de poder redimir al ser humano sin que yo tenga que pasar por este sufrimiento, pasa de mí esta copa. ¿Cuál fue la respuesta a esa pregunta? Todos vemos que Jesús terminó padeciendo todo lo que padeció y en la cruz. Pero Jesús añade un elemento que desde que nos enseñó a orar en el famoso llamado Padre Nuestro, hay un ingrediente que nuestras oraciones deben incluir siempre, que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad en el cielo, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y como Jesús, el maestro de no solo las buenas enseñanzas, sino el que vive lo que predica, su oración incluyó lo que nos enseñó. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es importante porque cada vez que nosotros oramos, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios y venimos ante Él con una carga, con una petición en particular, puntual a una necesidad, a un dolor, a una aflicción, a una enfermedad, a una tragedia, a una angustia, este ingrediente no puede faltar en la oración. Y es parte de la fe que Dios desea construir en cada uno de sus hijos. Es parte de la confianza que nosotros debemos desarrollar al Señor. Y es decir, Señor, pero al final, que no se haga, como yo digo, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Porque si Dios te concede lo que pides y terminas perdiendo tu alma, o terminas perdiendo a tus hijos, o terminas perdiendo a algún familiar, o alguien se pierde, entonces hubieras preferido que en efecto el Señor hubiera dicho que no. Así que están estas dos partes.
Podemos tener la confianza de poder clamar a Dios y saber que nos va a escuchar, pero al mismo tiempo no perder de vista que el Señor pueda hacer su voluntad. Lo hemos visto en ocasiones. Hemos orado por personas con enfermedades terminales y se han sanado. El caso del pastor Guillermo es uno de esos y han habido otros también. Y hemos contado los testimonios aquí y el Señor ha sanado y en ocasiones de manera milagrosa y hemos sido testigos de eso. Pero de la misma manera también hemos orado con la misma fe, con la misma intensidad por otras personas y el Señor no ha sanado a estas personas. Y algunos han partido y hoy están con el Señor. No siempre debemos esperar que porque oramos y le pedimos a Dios X, Dios va a hacer X y va a ir corriendo a hacer X. La fe y el caminar cristiano y la madurez a la que Dios nos lleva de la mano en el día a día es que podamos aprender a caminar y a confiar en su voluntad. A confiar de que lo que Él determine será lo correcto y lo mejor para ti, para mí y para todos. Y no hay excepción en esto. Eso no significa que no nos escucha cada segundo de nuestras vidas. Y créeme, aunque no lo sientas, está contigo recogiendo cada una de las lágrimas que derramas. No te abandona y sí te escucha. Y siempre te escuchará. Y siempre estará de tu lado. Pero el propósito es más grande. Y el amor, así como un padre entiende que un no puede salvarle la vida a su hijo y lo puede proteger, asimismo Dios entiende que un no te conviene y es lo mejor para ti. A veces es un espera más, no es necesariamente un no, sino que no es el tiempo. A veces es yo quiero producir en tu vida paciencia. Yo quiero producir en tu vida constancia. Santiago dice que las pruebas tengamos alegría cuando somos sometidos a grandes pruebas. ¿Por qué? Porque ellas producen constancia. Otras versiones dicen paciencia. Realmente es lo mismo. Porque la paciencia es la que te permite estar allí constantemente a pesar de. Es constancia. ¿Cuántas veces, y seamos honestos, no hemos venido a los pies del Señor? No hemos levantado las manos y le hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? Estoy cansado de cometer siempre este mismo error. Estoy cansado de volver a tropezar con la misma piedra, de caer en el mismo pecado, de mi debilidad de carácter. Estoy cansado de esto, yo hasta aquí, Señor, ciertamente hasta aquí, verdaderamente de aquí en adelante será distinto. Y pasan 2 días y vuelves y tropiezas con la misma piedra con la que le habías dicho al Señor que no ibas a tropezar. Pero en tu corazón tú sabes que realmente quieres lograrlo y que quieres agradar al Señor. Es simplemente que no tienes el carácter ni las fuerzas para lograrlo. Y Dios escucha esa oración. Pero ¿cómo crees que Dios provoca ese carácter en nosotros? Con el fuego de la aflicción, con el fuego de la tormenta, con las crisis. Ahí se forja el carácter. Ahí se forja el verdadero hombre y mujer de Dios, cuya fe no cae con las circunstancias. Ahí se forja la fe de aquel que no importa la circunstancia que le venga, se mantiene firme confiando en el Señor. Mientras que muchos cristianos abundan, de hecho, los creyentes en las iglesias, que cuando están bien, económica, familiarmente, en sus casas, cuando están bien con el Señor. Y cuando la situación aprieta, de una vez su fe se quiebra y su fe cae. Y hasta ahí llegó. Y es cuestión de tiempo, de ver cómo pasa algo para que se reconecte con el Señor,
pero su fe depende de que las cosas salgan como él o ella quiere, o que no salgan como ella quiere. Y Dios quiere que vayamos más allá de eso. Por supuesto, Dios trabaja para que vayamos más allá. Los caminos de Dios son distintos. Miren lo que dice Cristo. Dice Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, del 11 al 12. Dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Cuánta gente nosotros, esto es pan nuestro de cada día? Cuando alguien comienza en los pies del Señor, comienza a dar sus primeros pasos en la vida cristiana, en la fe, nos cuenta que en la casa todos se le oponen. Todo el mundo está bravo con él o con ella. Lo acusan de cuanta cosa lo pueden acusar. Comienza a tener problemas en todas partes y en todos lados. Y la gente comienza a hablar mal de él. Y ya te volviste un aleluya. Y ya te van a robar los diezmos. Ya tú vas a ver que te van a quitar la plata. Y ya tú vas a ver que... Y le dan, y lo disparan. Y ahí está la persona dando sus primeros pasos. Y Jesús lo que dice es, dichosos serán ustedes. Dichoso cuando eso pase. Él te está advirtiendo, esto es lo que va a pasar. Y desde el principio, la fe debe construirse sobre el entendimiento de que las cosas se van a poner negras y oscuras más de una vez. Estamos advertidos de eso. Cristo nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué sentido tiene para un cristiano quejarse cuando viene una circunstancia si está advertido de que eso va a venir? De que viene una tragedia y viene otra. Estamos advertidos que eso nos va a pasar. Y todo lo contrario, Jesús nos dice, eres dichoso cuando eso pasa. Dichoso. Pero ahora que estoy en Cristo la gente me insulta. He perdido mis amigos. ¿Te vas a quejar de eso? Dios te está diciendo que eres dichoso por eso. Bienaventurado eres. Y dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Recuerden que así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. A lo largo de toda la historia del cristianismo, desde su origen, los cristianos fueron perseguidos de una manera brutal e inhumana. La persecución pareciera que está garantizada a aquellos que recibimos a Cristo. No puedes poner tu esperanza en que no te van a perseguir. Ahí comienza el cimiento, la base de los procesos que terminan en deconstrucción. Por eso la gente termina deconstruyéndose, porque no entendieron que la fe la tienes que construir sobre lo que Dios va a hacer y la confianza en Dios y no en una expectativa específica de tu parte. Y la persecución está garantizada para los que seguimos al Señor. Miren, viendo a un caso puntual, fíjense cómo en el caso del contexto de los judíos, cuando está Jesús en medio entra en escena de la historia de la humanidad, Israel estaba ocupada por Roma. Roma había sido el imperio que era el imperio mundial en ese entonces, dominaba el mundo conocido, el famoso imperio romano, tenemos mucha historia de eso. Y en medio de eso, el pueblo judío, Israel, era una de las ciudades, de las naciones, que estaban sujetas, sometidas al poderío de los romanos. Eran esclavos en muchos sentidos, aunque habían épocas de paz y épocas en las que habían acuerdos, no dejaba de ser un pueblo sometido al imperio romano. Y en medio de eso,
Habían leyes de los romanos, una de esas era que ellos podían agarrar a una persona y obligarla a que si un soldado romano tenía que llevar una carga, la ley le permitía agarrar a un judío y decir, lleva esa carga conmigo, y lo tenía que hacer por una milla, por ley, por decreto. No era que el judío tenía la opción de ser buena gente y que dale, yo te lo llevo. No, lo tenía que hacer y punto. Estaban las leyes establecidas de esa manera. Y hay mucho respaldo y sustento histórico que lo afirma. Entonces, en ese contexto, atención aquí, en ese contexto, Jesús les dice a ellos, a los judíos, porque le estaba predicando a ellos, dice, si un soldado, está en ese texto, Mateo 5:41, si un soldado te exige, te obliga que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévaselo 2. Ahora, veamos la escena, porque comenzando ahí, esa palabra exige, obliga, es del griego angareuo. Yo no sé griego, pero esa es la palabra en griego, que dice y significa obligar a prestar servicio. Estaban obligados a prestar servicio. Y esa misma palabra es la que se usa con Simón de Cirene, cuando le hicieron que le llevara a Cristo por un trecho, la cruz también. Se usa la misma palabra. Así que los judíos entendían bien este concepto, pero vean el cuadro. Vean el cuadro. Y quiero que se remonte conmigo. Está un soldado romano, agarra a un judío, lo obliga y dice, ve conmigo y lleva esa carga. El judío tiene dos opciones. O sea, dos opciones en cuanto a su actitud, porque de que tiene que llevar la carga, la tiene que llevar. No es que puede decir que no. Pero en su actitud, él puede seguir sintiéndose oprimido, sentirse, como decimos en buen panameño, conguiao, sentirse que lo someten, que lo obligan, sentir el sabor amargo de la injusticia, de la opresión, de la esclavitud, que seguro pasó muchísimo, porque es un recordatorio constante, ustedes están sometidos a nosotros y ustedes tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Entonces es una manera en la que puedes decir, ¿sabes qué? Esto es injusto. Y tratemos de ubicarnos y tratemos de ponernos los zapatos de aquel judío. Ahí viene el soldado y te dice, lleva conmigo esta carga. ¿Cómo te sentirías tú? Mujer u hombre. Estás obligado, lo tienes que hacer. Es una nación oprimida por la injusticia, porque había injusticia, había corrupción, cualquier parecido con nuestros países es pura coincidencia. Había corrupción cuando se cobraban los impuestos, habían judíos que habían traicionado a sus propios hermanos precisamente para cobrar más impuestos y ganar favores con los romanos. Está toda esta situación en medio. Y llega y te obligan y dice, lleva con esto una carga. Y tú puedes, en tu actitud, en tus pensamientos, en tu corazón, llevar el resentimiento a otro nivel, llevar la amargura a otro nivel, amargarte más, enojarte más, enfurecerte más. O Jesús te está poniendo otra alternativa. Miren la sabiduría que hay detrás de eso. Dice Jesús, mira, si eso pasa, cógelo con calma. Ve con él 2 kilómetros. Llévalo 1 kilómetro y cuando acabe el kilómetro, tú agarras y le dices, oiga, soldado romano, usted ha trabajado mucho, usted sirve a un imperio que tiene sus virtudes, tiene buenas cualidades. ¿Usted me permitiría a mí llevar esta carga otro kilómetro más? ¿Me permitiría llevarlo? Yo lo quiero apoyar.
Esa es la segunda opción. Ese es el segundo escenario. Y a eso es lo que Jesús nos está invitando. ¿Cuál usted cree que es más saludable para tu corazón? ¿La primera o la segunda opción? Y más allá, ¿cómo usted cree que se va a sentir el soldado romano? ¿Con qué ojos lo va a mirar? Porque si iba con prepotencia, ahí se le quiebra todo. Ahí desarmas a los abusivos, ahí desarmas a la gente que no tiene buenas intenciones contigo, ahí desarmas a un jefe injusto, ahí desarmas a los abusivos. Y la enseñanza que está detrás de esto es, hey, tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una situación en la que no podían cambiar, elegir. Hay escenarios y hay escenarios. Esto era algo que ellos no podían cambiar. Y una de las cosas en las que pudiera la gente sentirse traicionada es decir, oye, pero ven acá Jesús, ¿por qué simplemente tú no vienes y resuelves? Y te llevas a esos romanos desgraciados que lo único que no han hecho es la vida insoportable y traes tu reino si para eso viniste, se supone que para eso viniste. Pero Jesús tenía un plan y un propósito y nos está entregando una herramienta y un recurso para manejar las circunstancias que no puedes cambiar. Cuando estás en una circunstancia que no puedes cambiar tu actitud, puedes cambiar tu manera de ver las cosas. Puedes elegir no guardar resentimiento, puedes elegir no alimentar el rencor, puedes elegir no amargarte más por la situación y simplemente cambiar la actitud y decir, ¿quieres que te sirva de alguna otra manera? ¿En qué más te puedo ser útil? Me ofrezco voluntariamente y con un buen corazón y con una buena actitud. Dios recompensa eso. Son recursos, son herramientas que el mundo no te enseña. Por supuesto, podemos hablar mucho de poner límites, también hay que poner límites, pero cuando hablamos de los límites porque hay gente que te tocará parquear, hay gente que te tocará poner una línea, de esta línea no cruzas, pero eso es cuando puedes hacerlo. ¿Ok? No me malentienda, hay circunstancias en las que sí te tocará poner límites. Otro día hablaremos de eso y hay mucho material. Pero ahorita estamos enfocados en aquellas circunstancias que no puedes cambiar. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando de decir? ¿Me estoy explicando? Hay circunstancias y las puedes identificar que no está en tus manos el cambiarlas. Cuando estás en esas circunstancias que no puedes cambiar, el Señor te invita a mirarlas con otros ojos, a cambiar tu actitud y a lo mismo que es el mensaje central, a que confíes en Él. Jesús le decía en el Sermón del Monte, el mismo Sermón del Monte, esto es parte del Sermón del Monte, Él decía, miren, bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los ultrajan y persiguen. Y a renglón seguido dice, para que sean hijos del Dios Altísimo, que hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre pecadores y buenos. Es el parafraseando. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Porque, y fíjense, y recuerdo, a renglón seguido dice, porque si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también lo mismo los corruptos, los políticos corruptos que tanto critican? Ellos también saludan a los suyos. Jesús está invitando, ve más allá. Te maldicen, bendíceles. Cambia la actitud. Y saben que ese recurso y esa herramienta que Él está poniendo en tus manos le quita el poder a otra persona de amargarte la existencia.
Usted sabe que usted tiene en su potestad la capacidad de sentirse ofendido o no sentirse ofendido. Porque alguien te puede insultar en la calle, pero eso te puede resbalar. Ah, que tú eres un estúpido. Esa es tu opinión, no es la mía. O podemos sentirnos ofendidos e insultados porque me dijo estúpido. Pero, ¿por qué la opinión de alguien que lo más probable es que más nunca en tu vida lo vuelvas a ver es tan importante y pesa tanto? El Señor te está dando, la palabra de Dios está llena de tanta sabiduría y de tantos recursos para poder manejar y guardar tu corazón del odio, del rencor, de resentimientos, de ofenderte. Nadie tiene el poder de ofender. Tú te dejaste ofender. Tú te sentiste insultado, pero en tu corazón tú puedes, si has caminado con el Señor, te has dejado llevar y moldear, llevado de la mano a través de sus circunstancias, sus momentos difíciles, sus tormentas para formar tu carácter, te vas a dar cuenta que no es cualquiera el que te saca de quicio. No cualquiera te puede ofender. No cualquiera te puede amargar. Estarás por encima de eso. ¿Por qué? Porque te dejaste trabajar por el Señor y atesoraste su sabiduría, sus consejos, sus palabras y su fortaleza. Y puedes caminar una vida libre. Hay gente tan sensible. Ahora tenemos la generación de cristal tan frágil. Me toca ver estudiantes que se quiebran por todo, gente que comienzan sus trabajos y no aguantan ni la más mínima presión de sus jefes. Estamos en una generación muy delicada. Y Dios es experto convirtiendo gente frágil en creyentes de acero con una fe inamovible. Ese es el proceso del Señor. Y es importante entender que la manera de Dios es precisamente esa. Él busca que nosotros seamos firmes, nos mantengamos firmes en su palabra y firmes en sus principios. El fundamento de nuestra fe, esto es sumamente importante que lo tengamos claro. El fundamento de nuestra fe no está en los resultados que yo espero. Lo voy a repetir, el fundamento de mi fe no está en los resultados que yo espero. Está en confiar en la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. El fundamento de nuestra fe no está en los resultados que yo espero, porque muchas veces yo me puedo equivocar en los resultados. Muchas veces yo, por ejemplo, me puedo obsesionar con que el Señor me abra la puerta para este negocio. Y Dios no quiere ese negocio para tu vida. Y sabe que eso no va a traer ningún tipo de bendiciones para tu vida. Pero en el momento presente tú no lo entiendes, te obsesionas, lo quieres, estás antojado, te frustras porque no lo tienes y el Señor te está cerrando la puerta. Y luego comienzan los cuestionamientos y comienza el pensar que Dios no te escucha y te tiene abandonado. Pero no te das cuenta que ese no del Señor es en tu beneficio. Entonces no está orientado a necesariamente al resultado que yo espero. En ocasiones sí, pero la fe realmente, si quieres dar en el blanco, está fundamentada en confiar en la voluntad de Dios. Yo sí puedo tener la certeza, la garantía y la seguridad de que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida. Les he pedido en ocasiones, múltiples ocasiones, que repitamos que la voluntad de Dios es lo que tú escogerías si supieras de antemano
lo que va a acontecer. Esa es la voluntad de Dios, lo mejor para nosotros. Y es lo que tú escogerías si tuvieras el cuadro completo. Y tú dirías, sí, por eso Jesús nos manda a que oremos de acuerdo a su voluntad y no a lo que nosotros queremos en un momento dado. Mucha gente viene a las iglesias con una crisis, con un problema, con una situación delicada y buscan ayuda, buscan apoyo, se les da el apoyo. Muchas veces se le da apoyo económico, muchas veces se le da apoyo emocional, apoyo espiritual, apoyo en todas las áreas. Invertimos cualquier cantidad de tiempo en consejería, en visitarlos, en reunirnos. Y de repente, cuando se resuelve la situación, desaparecen. No vienen más. Entonces, al final se demuestra que buscaron a Dios solo para que les resolviera eso. Y hay veces en las que Dios se pregunta, ¿y si yo no te resuelvo eso, qué harás? ¿Me seguirás? ¿Me amarás? ¿O me odiarás? Entonces en ocasiones Dios está poniendo a prueba, está probando con el fuego qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón. Hay gente que viene a la iglesia para conseguir pareja solamente. Y consiguen la pareja y se van. Y lo más gracioso es que se va la pareja también, que sí estaba aquí. Hay gente que viene a la iglesia porque se quedaron sin trabajo y se ora y en los ayunos, muchos ayunos, hay tantos testimonios en los ayunos y Dios abre una puerta, consigue trabajo, no viene más. Tenía un problema familiar, matrimonial, se resuelve, se invierte horas, nos metemos hasta, a veces quedamos en fuego cruzado, imagínense, pastores ahí apoyando y quedan en fuego cruzado y al final, después de oración y todo, se resuelve, vienen, van a las aguas, se resolvió y la gente se desaparece. Entonces, aquí es donde viene el punto de esto que vamos a mencionar. Como había mencionado al inicio, ciertamente Dios contesta muchas oraciones, escuchamos muchas prédicas de muchas oraciones que Dios responde y Dios dice que sí. Esa es la parte bonita y eso es este texto que tenemos aquí, Hebreos capítulo 11. Versículo 33, para resumir, porque ese capítulo es largo y da toda una historia, pasa por prácticamente todo el Antiguo Testamento de los grandes héroes de la fe y cómo triunfaron. Y dice, por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. ¿Y cuántas predicaciones no hay de ese tipo? Y son ciertas, son correctas. Porque Dios muchas veces nos lleva a tremendas victorias, a tremendos testimonios, cosas maravillosas. Y nos sentimos alegres y contentos cuando así ocurre. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Miren que ahí resume todo ese capítulo fantástico. Pero eso no es todo el cuento. Y cuando el creyente se cree que ese es todo el cuento y así va a ser siempre, está engañado. Porque a renglón seguido está esto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas laceradas con látigos.
otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Y cuando nuestras vidas están en estos capítulos, ¿qué hacemos? Porque es maravilloso el capítulo anterior. Es fantástico y formidable. Pero cuando estamos en estas páginas de nuestros libros, ¿qué hacemos? Porque está lo uno y lo otro también. ¿Cómo queda tu fe en momentos como este? En donde la injusticia prevalece, en la que tu nombre se usó falsamente y quedaste en vergüenza y en ridículo injustamente, en donde te traicionaron y te abandonaron los que más querías. Gente que sangraste con ellos en el campo de batalla y hoy te dieron la espalda. Cuando por tu fe te toca perder el trabajo, cuando por tu fe te toque perder amigos e incluso hasta familiares, cuando a este país le toque, ni Dios lo permita, lo que otros países están viviendo, los cristianos perseguidos, gente que por su fe en Cristo es encadenada, es encarcelada y es brutalmente asesinada. Esos capítulos también son parte de la vida cristiana y también están en la Biblia. No es que no nos advirtieron de eso, se nos advierte de eso. También está esto. Fíjense, por otro lado, 2 de Corintios capítulo 11, el apóstol San Pablo, versículo 23. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Pablo llegaba a una ciudad y lo primero que preguntaba era dónde quedaba la cárcel porque ahí iba a parar, segurísimo. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Ahora ubiquémonos nosotros en medio de una situación de este tipo. ¿Qué hacemos? ¿Qué solemos hacer? Señor, ¿por qué tú permites? ¿Cómo tú permites que yo pase por esto? Cuando yo me pongo así y yo leo esto, son como 3 bofetadas que me dan en la cara. Porque el Señor no abandona a los suyos. Y no puedes dejar que tu fe se quiebre. El Señor fortalece a los suyos. Da vigor al cansado. Fortalece su fe. Trabaja en su carácter. Y está siempre de tu lado. Entonces el asunto no es, Señor, ¿cómo tú permites que? Señor, ¿por qué tú dejas, si yo sirviéndote, si yo haciendo esto, si yo haciendo lo otro, tú dejas que? Prácticamente Él te advirtió que eso iba a pasar. El secreto está en que nuestra fe no caiga. Y esta es la formación y la intención de Dios
en medio de cada circunstancia difícil. Aquí es donde Dios forja a sus soldados. Aquí es donde Dios tiene su ejército de verdaderos cristianos. Y Dios necesita que la iglesia hoy en día despierte. Y necesita que la iglesia hoy en día se amarre los pantalones de una vez por todas, porque lo que viene no es juego. Vienen tiempos difíciles. El mundo se avecina a una de sus peores etapas. Y si usted es un creyente frágil de mantequilla que con un poquito de sol se derrite, no va a permanecer. Dios necesita forjarlo y tenemos que entenderlo. Dios es extremadamente bueno al someternos a estas circunstancias difíciles, porque lo que está construyendo en nosotros es hermoso. Una fe que no caiga. Finalmente, bueno, este es el texto, la continuación del texto anterior. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. ¿Tú crees que estás solo? ¿Crees que solo a ti te pasa? A los más grandes también les pasó. Muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed. ¿Cuántos aquí han pasado hambre? De la buena. Y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Vuelvo y retomo la pregunta. Cuando estás en estos capítulos de tu libro, ¿qué piensas? ¿Cómo está tu corazón frente a Dios? ¿Cuáles son los pensamientos que abundan en ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Eres de los que desesperadamente le ruega a Dios que te saque de ahí? Pero Dios fue el que te puso ahí. Te puso con propósito bueno y santo. Con un propósito cuya recompensa trasciende este mundo y el tiempo presente. Cuyos efectos de esa formación del carácter van a durar hasta la eternidad. Y se va a convertir, como dice la Biblia, en peso de gloria. Coronas de justicia, figuras que ilustran el triunfo y el premio y la recompensa que el Señor le da a aquellos que siempre confían en Él, sin importar las circunstancias. Este es el resultado final de estas pruebas. Dios, al final, ¿qué quiere de nosotros? ¿Cuál es la actitud que Él espera frente a todo? Lo vemos en este ejemplo. ¿Se acuerdan los tres amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 3 de Daniel está este relato. Versículo 15 dice, el rey Nabucodonosor les dice a ellos, después de que los habían acusado de la estatua y lo que sea, él les dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Este es el temple, el carácter que Dios quiere. Dice, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted.
si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! Como decimos los panameños, estos manes la botaron con esa. Ellos estaban claritos. Y es una claridad que nosotros necesitamos entender. Dios sí puede contestar nuestras oraciones. Dios sí puede milagrosamente responder. Y lo ha hecho incontables veces. Y se ha enseñado y se ha predicado de eso mucho. Y esos son los mensajes que nos gustan. Pero lo otro también es cierto. Dios puede decir que no. Y aún así, ¿qué vas a hacer? Porque Dios los salvó a ellos milagrosamente. Los pusieron en el horno de fuego y no les pasó nada. Y en efecto, Dios los libró. Pero vemos gente que no fue liberada. Y vemos gente que fue ejecutada. Vemos gente, cristianos que fueron torturados, como lo leímos anteriormente. También lo otro puede pasar. Entonces está en manos de Dios qué va a pasar y qué no va a pasar. Lo cierto es que ellos, al igual que usted y yo, debemos decir, sea que Dios responda o sea que Dios no responda, yo me mantengo firme porque sé en quién he creído y en quién está mi confianza. Señor, dame una pareja. Y si no te la da. Señor, dame este trabajo, dame este empleo, dame esto. Y a veces lo que Dios dice que no es porque quiere ver qué hay en tu corazón. Porque hay gente que solamente le sigue si Dios responde esta oración. Hay gente que está en los caminos de Dios condicional. Dios lo sabe. Y peor aún, hay gente que si Dios le responde esa oración y les da lo que le pide, se pierden. No todo mundo puede manejar dinero, por ejemplo. Dios sabe que hay gente que no les puede bendecir económicamente de cierta manera porque se pierden, porque lo despilfarran y porque van a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué nos cuesta confiar en Dios? Confiemos en el Señor. Él sabe, Él tiene todo bajo control. Y asegurémonos en nuestro corazón que nosotros le seguimos a Él porque le amamos, porque Él es digno de alabanza y gloria. Y Señor, si no me das lo que te pido, igual te sigo. Si no respondes mi clamor, igual te seguiré amando, igual te seguiré adorando, igual seguiré bendiciendo y clamando tu santo y bendito nombre, porque tú eres digno de toda honra y gloria. Incline su rostro y póngase de pie. Vamos a orar. Yo sé que hay oraciones en el corazón de muchos aquí presentes. Cierre sus ojos. Que están por responderse. Hay unas que en efecto Dios no las va a responder, va a decir que no porque no te conviene. Hay otras que es cuestión de tiempo y abrirá la puerta. Pero sea lo uno, sea lo otro. Hay otras que Dios está por responder y decir que sí.
Pero independientemente lo uno o lo otro, ¿qué hay en tu corazón? ¿Le sigues para que Él te resuelva? ¿O le sigues porque le amas? Porque no hay otro como Él. Porque lo dio todo para que tú fueras salvo. Lo dio todo, no solo para darte salvación y vida eterna, también para sanarte. Dice la Biblia que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Él vino también a sanarnos, a fortalecernos y al final a llevarnos con Él, porque nos ama con locura. ¿Qué vas a hacer? Es tan importante esa oración, ese clamor, esa petición, que dejarás tu fe a un lado si no te la resuelven, o vendrás y te rendirás al Señor y vas a aprender a orar como Jesús realmente nos enseñó que oremos. Hágase tu voluntad y no la mía. Confío que tu voluntad, Señor, es lo mejor, es lo más hermoso y lo mejor que me pueda pasar. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Levanta tus manos, díselo. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Solo en tu voluntad. Jesús, díselo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. ¿Te rindes? Oh, mi Dios. Ríndete hoy al Señor. Me rindo. Oh, díselo de nuevo. Cerca de ti. Quiero estar Cerca de ti, Señor. No más lejos. para escuchar tu voz. Alinearme a tu voluntad, Señor. Te amamos. Quiero ser un reflejo de tu amor. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones en este momento, Señor. Solo en tu voluntad. Díselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios. Oh, mi Dios, me rindo. Den un aplauso al Señor. Dígale cuánto le ama. Gracias, Señor.